Luisa Fernanda Medina, soy la líder de la iniciativa Datos Abiertos y pertenezco al equipo de Gobierno en Línea. En este momento nos encontramos aquí con Laura Ochoa, quien hace parte del proveedor de la nueva plataforma de Datos Abiertos, y con Mateo Tavera, quien va a ser la persona también del equipo de Datos Abiertos, quien nos va a apoyar durante el proceso de la capacitación. Esta iniciativa tiene como objetivo introducirlos a los conceptos básicos de datos abiertos y a las funcionalidades básicas de la nueva plataforma de datos abiertos. La agenda que vamos a manejar el día de hoy se divide en 3 partes. La primera es la introducción al tema de los datos abiertos, que lo voy a impartir yo. La segunda, vamos a recorrer la nueva plataforma y vamos a aprender sobre las nuevas funcionalidades. Esta segunda parte la va a impartir Laura Ochoa. Y por último vamos a dar respuesta a todas las preguntas que ustedes tengan a lo largo de la capacitación. Las reglas de la capacitación el horario es de 9 a 12. Les solicitamos por favor presencia plena y no abandonar la capacitación para mantener la atención de todo lo que vamos a entregarles el día de hoy. Y adicionalmente las preguntas se realizarán únicamente por medio del link que suministramos, y estas serán contestadas por el equipo de datos abiertos a través del correo electrónico que registren en este link y en la sesión final de la capacitación. Esta capacitación está programada para el mes de agosto, la repetimos todos los jueves de 9 a 12 de la mañana, y la presentación estará publicada en el portal de datos abiertos. Por favor, me confirman todos si me están escuchando correctamente. Perfecto. Vale, vamos a iniciar entonces con esta introducción. Entonces, en la primera sesión, que es la fase de datos abiertos, vamos a ver un breve contexto sobre los datos abiertos, el valor de los datos abiertos en Colombia y cuáles son los retos y oportunidades que tenemos en adelante. Entonces, iniciamos con el contexto. Entonces, quiero contarles que esta iniciativa de datos abiertos se enmarca en la estrategia Gobierno en Línea, específicamente en el componente TIC para Gobierno Abierto, donde lo que buscamos es un gobierno mucho más transparente, donde los ciudadanos participen más en la toma de decisiones del gobierno y colaboren conjuntamente para proveer servicios a la ciudadanía. Entonces, en la estrategia de Gobierno en Línea contamos con estos 4 componentes: TIC para Gobierno Abierto, TIC para Servicios, TIC para la Gestión y Seguridad y Privacidad de la Información. La iniciativa de datos abiertos se enmarca en este primer componente. ¿Y qué es esto de los datos abiertos? Pues quiero contarles que todas las entidades públicas generamos información a diario, generamos información que es de carácter público. ¿Qué tipo de información? Aquella que generamos en el ejercicio de nuestras funciones, aquella que genera nuestros sistemas de información, aquella que generamos cuando realizamos reportes que entregamos a la ciudadanía, que entregamos a la Contraloría. Todo aquello que generamos a partir del ejercicio diario de nuestras funciones es información pública y puede llegar a convertirse en un dato abierto. Toda aquella información que publicamos en nuestro sitio web es información pública. ¿Por qué es información pública? Porque es información que le pertenece a la ciudadanía, dado que la ciudadanía con sus impuestos permanentemente paga nuestro trabajo diario, y por ende le pertenece a la ciudadanía aquella información en la que nosotros trabajamos. Pero para que esta información se convierta en un dato abierto debe tener una serie de características. Lo primero es que debe estar publicada en formatos estándares que faciliten su acceso y su reutilización. ¿Qué tipo de formatos? Formatos como los que se generan en Excel, el .csv, que son formatos que fácilmente cualquier persona los puede consumir, los puede transformar, los puede meter en una base de datos y puede trabajar con ellos. El principal objetivo de abrir los datos o de publicar y disponer esta información para la ciudadanía es que esta información sea puesta a disposición de las personas de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros lo puedan utilizar y crear servicios derivados de los mismos. Entonces,
Vamos a ver algunas características de los datos abiertos. Entonces, para que un dato sea considerado como abierto, debe tener una serie de características, es decir, que la información que yo disponga o publique de mi entidad debe estar completa. Es decir, la idea de publicar la información no es que yo publique el presupuesto, por ejemplo, del mes de enero. La idea es que yo publique el presupuesto de todo el año, por ejemplo. Otra característica es que sea que pertenezca a la fuente primaria. Como entidad, yo solamente puedo publicar la información que está bajo mi responsabilidad. No puedo publicar la información de otra entidad, dado que en el momento en que yo publico esta información, soy responsable de ella y si algún ciudadano me consulta sobre esa información, yo tengo que estar en la capacidad de responder. Entonces, solamente publico aquella información de la que soy dueño. Ahí hay algo muy importante que se debe tener en cuenta, y es que hay muchas entidades a nivel nacional que son consolidadoras oficiales de la información. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es un ente al que la mayoría de las entidades le reportan, por ejemplo, el consolidado de los colegios del país. Entonces, las alcaldías envían al Ministerio de Educación la información sobre los colegios de su ciudad. Y este es el que se encarga de consolidar toda la información del país. Dado que son ellos los que tienen la información completa del país, son ellos los que estarían encargados de publicar la información de todo el país. No nosotros, que tenemos solo como un subconjunto de esa información. Otra cosa muy importante para que esta información sea considerada dato abierto es que la información sea oportuna. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que yo la publique y disponga que esta información la voy a publicar con determinada periodicidad, es muy importante que cumpla esos plazos. Entonces, si yo establezco que voy a publicar la información de accidentalidad de mi región semanalmente, es importante que establezcamos un procedimiento para publicar esa información con esa periodicidad. Dado que la idea es que si una persona quiere utilizar esta información para crear una aplicación de movilidad y yo no le estoy actualizando oportunamente la información, pues su aplicación no va a funcionar correctamente o no va a tener la información que se requiere al día. Otra característica muy importante es que sea procesable, lo que quiere decir que yo la publique en formatos abiertos. ¿Qué son formatos abiertos? Son formatos como el .csv, como el .txt, como el .xml, formatos que las personas puedan tomar la información y puedan utilizarla, puedan transformarla, puedan convertirla en información para una base de datos, puedan convertirla en un informe, en un reporte. Por ejemplo, si yo publico la información en imágenes, en PDFs, pues es información que yo solamente puedo ver, pero no puedo utilizar. Otra característica muy importante es que sea no discriminatoria, es decir, la característica del dato abierto es que la información debe ser gratuita y yo debo disponerla sin ningún tipo de restricción. Yo no le debo solicitar a la gente usuarios o contraseñas para poder acceder a mi información porque la información es gratis y debe estar disponible, así como cuando yo digito algo en Google y la puedo descargar fácilmente. Y no propietaria significa que la información no debe requerir de ningún software especializado para yo poder abrir esta información. La información debe ser totalmente gratis para la ciudadanía. Miremos algunos ejemplos de los datos abiertos que son generados y producidos a diario por las entidades públicas. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Educación, su dato abierto o uno de sus datos abiertos son los programas de educación superior. Por ejemplo, Colombia Compra Eficiente tiene un dato abierto que es toda la contratación pública del Estado. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura publica toda la información correspondiente al ordenamiento territorial. La Secretaría de Movilidad o el Ministerio de Transporte publica información relacionada con los índices de movilidad. Igual, los precios oficiales del sector agropecuario son publicados, por ejemplo, por el DANE. Las estadísticas oficiales, pues, ¿quién las publica? También el DANE. Los censos son información, son datos abiertos. Los rankings de calidad de las EPS en Colombia son ejemplos de datos abiertos. Los presupuestos y gasto de las entidades son ejemplos de datos abiertos. Aquí es muy importante que tengan en cuenta que a la hora de abrir información de sus entidades,
se piense en el impacto de esta información, se piense en el para qué de esta información, para qué es importante que yo abra esta información. Todo puede tener un propósito y es que yo con esta información se pueden llegar a generar servicios y soluciones a una problemática ciudadana. Por ejemplo, cuando yo publico información relacionada con criminalidad o con movilidad, estoy publicando información con la que se puede crear una aplicación, una plataforma, un informe periodístico, algo que permita dar solución a algún tipo de problemática en mi ciudad, en mi región, en mi departamento, incluso en el mismo país. Entonces es muy importante que toda la información es pública. Sin embargo, cuando vamos a exponer información en dato abierto, es muy importante que se tenga en cuenta que esta información puede tener un valor en adelante. Entonces, miremos cómo se ven los datos abiertos. Entonces, creo que muchos de ustedes, seguramente todos, alguna vez han abierto un archivo Excel en su vida. Y así es como se ven los datos abiertos. Entonces, los datos abiertos son una fila y una columna. Estos son los resultados, por ejemplo, de las elecciones nacionales de 2014. Entonces son una primera fila con los títulos de mis registros y abajo todos los registros. Entonces, un dato abierto no tiene encabezados, no tiene footer, no tiene pie de página, simplemente tiene los títulos, sus filas y sus columnas. Entonces, la idea es que esté en estos formatos que vemos aquí y que no esté en formatos, los denominamos formatos cerrados. Entonces, formatos como el PDF, que por ejemplo requieren del Adobe para poder abrirlos, formatos en imágenes que pues simplemente las puedo visualizar, pero no las puedo manipular. Y que definitivamente no son datos abiertos. Hay dos categorías de información que no se puede publicar como datos abiertos. Es la información clasificada y la información reservada. Entonces, la ley 1712 de 2014 es la ley que establece que todas las entidades públicas tienen la obligatoriedad de publicar información, excepto aquella información que esté en estas dos categorías. ¿Cuáles son estas dos categorías? Entonces, aquello que va en contra del derecho de la persona a la intimidad, aquello que va en contra del derecho de la persona a la vida, a la salud, a la seguridad, los secretos comerciales, industriales o profesionales. Entonces, si el Ministerio de Salud tiene el listado de pacientes con cáncer, con VIH, con algún tipo de enfermedad, con sus nombres, apellidos, dirección, teléfono, pues esta información no se puede publicar. No se puede publicar porque va en contra del derecho de toda persona a la intimidad. Si yo tengo, por ejemplo, el listado de los planos de la cárcel Pigota o de algún tipo de cárcel en el país o información sobre investigaciones para capturar algún tipo de delincuente, es información que yo no puedo publicar porque es información que va en contra de la seguridad nacional, por ejemplo. Entonces, ¿qué es el tipo de información reservada? Entonces, aquella información que vaya en contra de la defensa y la seguridad nacional, que vaya en contra de la seguridad pública, de las relaciones internacionales, del debido proceso, en contra de la estabilidad económica del país, por ejemplo, nada de esta información es posible publicarla si no pasa por un proceso denominado anonimización, donde básicamente lo que se hace es extraer la información privada o la información restringida y se publica la información como información estadística para evitar pues que se incumpla con estos dos reglamentos. Entonces, el resto de la información toda puede ser publicada como dato abierto. Si ustedes tienen información de sus entidades que atente contra alguno de estos dos requisitos, por decirlo de alguna manera, no es posible publicarla. Pero el resto de información es totalmente publicable, es decir, es totalmente factible de publicación. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos sobre el para qué abrir los datos, cuál es como el objetivo de que las entidades abran su información y algunos casos de ejemplos internacionales que nos pueden dar una idea de cómo los datos abiertos están impactando en el mundo. Entonces, ¿por qué abrir los datos? Los datos tienen un valor social y económico. Los datos pueden ayudar a controlar, por ejemplo, la evasión de impuestos.
Los datos ayudan a mejorar la eficiencia del gobierno. Los datos ayudan a mejorar los servicios públicos y además los datos promueven la innovación en el sector público. Entonces, por ejemplo, para el caso del valor social de los datos abiertos, aquí tenemos un ejemplo del Ministerio de Salud del Reino Unido, donde salió una noticia en el periódico Telegraph diciendo que los datos abiertos han salvado la vida de 1.000 personas al año. Esto se debe a que los hospitales del Reino Unido decidieron abrir todos los resultados o las tasas de éxito o de fracaso de las cirugías que realizaban en sus hospitales. ¿Esto qué generó? Pues que los ciudadanos podían tomar la decisión de a qué hospital asistían de acuerdo a las tasas de éxito o de fracaso de sus cirugías. Y ello generó, por consiguiente, que los hospitales mejoraran sus procedimientos con el fin de volver a capturar a aquella clientela que habían perdido debido a sus bajas tasas en el tema de cirugías. Otro ejemplo que tenemos aquí es el Departamento de Salud e Higiene de Nueva York, donde la plataforma que ven en pantalla tiene en un mapa una serie de punticos que corresponden a restaurantes. En cada uno de estos punticos, al dar clic, las personas pueden ver el resultado de la inspección sanitaria que le hicieron a ese restaurante, cuánto se sacó y si hubo algún tipo de evidencia de roedores, de cucarachas, de mala higiene del personal. Entonces, esto generó que 26.000 restaurantes fueran inspeccionados por el Departamento de Salud e Higiene en Nueva York y los ciudadanos pudieran decidir a qué restaurante ir de acuerdo al estado de salubridad de su restaurante. Entonces, el 95% de estos 26.000 restaurantes redujeron su cantidad de infracciones gracias a esta publicación. Entonces, es por esto que los datos abiertos ayudan en la mejora de los servicios. Lo que buscamos es que las entidades nacionales en general, todas las entidades públicas, mejoren sus servicios a partir de que los mismos ciudadanos sean los que nos ayuden a mejorar, los mismos ciudadanos sean los que participen y los que colaboren en estos procesos. Adicionalmente, pues los datos abiertos ayudan con la innovación pública. ¿Por qué? Mira, esto es una aplicación que se generó a partir de los datos abiertos de la policía en Reino Unido. Entonces, la policía abrió toda la información de delitos. Entonces, abrió cuántos robos se perpetraban en una zona, cuántos actos de violencia, cuántos accidentes. Y lo que hizo un innovador o una comunidad de desarrollo, un desarrollador con esta información, fue que desarrolló esta aplicación que te permite ver en tiempo real si te encuentras en una zona peligrosa o en una zona segura. Entonces, como pueden ver aquí en tiempo real, le muestra a la persona, mira, en esta zona se han perpetrado tantos crímenes, tantos robos y hace cuánto tiempo se perpetraron esos crímenes. Es información que puede ayudar muchísimo a la seguridad en una ciudad. Y este es el objetivo final de los datos abiertos, que se creen aplicaciones como estas a partir de la información que nosotros podamos publicar. Muchas veces nosotros como entidades públicas no contamos con el presupuesto suficiente para desarrollar este tipo de aplicaciones, para desarrollar este tipo de plataformas que acabamos de ver. Pero sí, si disponemos de la información, es posible que comunidades de desarrollo, que investigadores, que estudiantes tomen esta información y la transformen en un producto o servicio que realmente ayude, que realmente sirva para la ciudadanía. Y además, los datos abiertos nos pueden ayudar a mejorar la calidad de nuestra información. Este fue el caso del Reino Unido, el cual abrió los datos de 300.000 paradas de buses públicos y lo que hizo fue poner en su portal un mensaje que decía, si bien sabemos que nuestros datos no son los mejores, les solicitamos a todos que nos ayuden a mejorar esta información. ¿Y qué ocurrió? El efecto fue que toda la ciudadanía empezó a colaborar y lo que dijo fue, mira, en este lugar donde tienes señalizado un paradero, no hay un paradero, sino que hay un lago, hay un árbol, hay un puente. Y fue así como
en Reino Unido se logró hacer el levantamiento de todas las paradas de autobuses geolocalizadas en el lugar correcto gracias a la colaboración de los ciudadanos. Entonces vamos a ver cómo esta iniciativa ha venido evolucionando en Colombia a lo largo del tiempo. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la guía y del portal de datos abiertos, este nuevo portal que es del que todos van a aprender hoy. Entonces esta es la nueva guía de datos abiertos. Esta guía es básicamente un documento que les da una serie de lineamientos de cómo las entidades públicas pueden realizar sus procesos de apertura de datos. Nuestra iniciativa inició en el año 2011, inició con una guía que estaba en su momento y esta guía se actualizó este año, es esta que ustedes ven en pantalla y que la pueden descargar desde el portal de datos abiertos. Esta guía se orienta principalmente en 3 fases, donde les cuenta primero cuáles son las formas de identificar y publicar datos en su entidad, cómo comunicar y cómo promover el uso de esa información y les cuenta acerca de la forma como monitorear la calidad y el uso de sus datos en cada una de sus entidades. Estos son como los 3 ejes temáticos de la guía. Algo muy importante en la primera fase, en identificar y publicar datos, es que muchas entidades nos dicen no sabemos qué publicar, no sabemos qué información mi entidad debe publicar. La invitación que nosotros les hacemos es que tengan como sus primeras victorias tempranas. Y estas victorias tempranas se pueden hacer a partir de 4 análisis muy sencillos que ustedes pueden hacer al interior de sus instituciones. El primer paso que ustedes pueden llevar a cabo para identificar qué datos yo voy a publicar es mirar qué tienen dispuesto en su sitio web. Lo que está en su sitio web ya es información pública. Y para que dé el paso de información pública a dato abierto es simplemente disponerlo en el formato correcto y publicarlo, ya sea en su sitio web o publicarlo en el portal de datos abiertos. Entonces, esto en ambos casos es válido. La recomendación que siempre hacemos es, si lo va a publicar en su sitio web o si lo va a exponer en su sitio web, haga el enlace o la referencia al portal de datos abiertos, que ya pues ahorita en adelante con la capacitación de Laura aprenderán cómo se realiza este proceso. Entonces, lo primero que van a hacer es mirar qué tienen ya ustedes publicado en su página web. Lo que está en su página web ya es información pública. Y si ustedes lo disponen en un formato que sea descargable, supongamos que ustedes tienen un PDF del presupuesto de su entidad y lo convierten a un formato Excel o CSV, en un formato CSV, pues ya tienen información en formato abierto. Si ustedes tienen información, por ejemplo, sobre accidentalidad de su región, si ustedes tienen información sobre la salud de su región, si tienen de pronto estadísticas publicadas en su sitio web, pues esto ya es información que es un dato abierto y es información que pueden publicar en nuestro portal o es información que pueden enlazar al portal de datos abiertos para lograr cumplir con el mandato de publicar datos abiertos por parte de su entidad. Me dicen que me están escuchando con un poco de interferencia. Voy a hablar un poco más despacio. Les cuentan, por favor, si siguen teniendo dificultades. El segundo y tercer paso, que es muy, muy importante, es comunicar y promover el uso y el reuso. ¿Y esto por qué? Porque desafortunadamente ocurre mucho que se publica información por parte de las entidades, pero no se comunica ni se divulga que se publicó esta información. Entonces nadie conoce que esta información está publicada, por lo tanto nadie la utiliza. Lo más importante en los datos es que se haga uso de esos datos. Ok. Estoy viendo aquí que la alcaldía de Guachané y Palermo Huila me dicen que se escucha un poco entrecortado. Voy a verificar mi extensión para evitar este problema. Ok.
Vale, ya continuamos con Laura y con ella vamos a mejorar esta señal. Ya estoy. ¿Listo? Bueno, esta es la ley que establece que las entidades deben publicar por obligación datos abiertos. Es la ley 1712 de 2014. Entonces, bajo esta ley es que los ciudadanos a ustedes les pueden solicitar abrir información o bajo esta ley es que ustedes están obligados a publicar la información. Entonces ya creo que me están diciendo por acá que mejoró. Entonces voy a volver aquí porque me parece importante aclararles otro punto. Y es que para su proceso de publicación, como les decía, muchas entidades no saben qué publicar. Entonces la guía los orienta acerca de cuáles son como los primeros pasos que ustedes deben dar para saber qué información publicar. Entonces les decía que muy importante, lo primero es ir a ver qué tienen ustedes publicados en su sitio web. Lo segundo es, miren qué es aquello que constantemente la ciudadanía les solicita de información. Entonces, ¿qué es aquello por lo que permanentemente ustedes les ponen peticiones, quejas y reclamos? ¿Qué es aquello por lo que permanentemente les escriben un correo diciéndoles, por favor, envíeme la información, el listado, el reporte? Esta información es totalmente susceptible a publicarla como dato abierto. El tercer paso es, miren qué están haciendo otras entidades similares a las de ustedes. Entonces, si ustedes son una alcaldía, miren qué está publicando las otras alcaldías del país. Miren qué ejemplos internacionales hay de cosas que se hayan hecho con datos abiertos que ustedes también pueden tomar como ejemplo o como experiencia exitosa. Y el cuarto paso es, revisen sus metas, revisen sus objetivos estratégicos. Y miren cómo la publicación de los datos abiertos les pueden ayudar a promover la transparencia en su entidad, les pueden ayudar a cumplir con esas metas que ustedes tienen establecidas en su entidad como objetivos o como metas estratégicas. Entonces, estos son los 4 puntos muy importantes que tengan en cuenta a la hora de publicar datos. El primero, miren qué información tienen publicada en su sitio web, que puede ser susceptible a dato abierto. El segundo, miren qué es aquello que la ciudadanía permanentemente les solicita mediante peticiones, mediante quejas, mediante derechos de petición, y esto puede ser publicado como dato abierto. Tercero, miren experiencias de los pares suyos, miren experiencias de las otras alcaldías, de las otras gobernaciones, de las otras entidades similares a ustedes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, así como lo vimos hace poco, de ejemplos internacionales de cosas que se hacían con los datos abiertos. Miren cómo desde mi entidad yo puedo publicar información y se pueden llegar a generar ese tipo de sinergias. Y cuarto, miren cómo los datos abiertos les pueden ayudar a cumplir con sus planes, con sus metas y con sus objetivos estratégicos. Entonces es muy importante que lean la guía de datos abiertos y que revisen al interior de su entidad qué procesos pueden llegar a ejecutar. Bueno, ya para finalizar, quiero mostrarles, pues este es el nuevo portal de datos abiertos. Anteriormente teníamos un portal con el que veníamos trabajando desde el 2011. Este era un repositorio de información en el cual se recopiló alrededor de 2.000 conjuntos de datos. Pero en este nuevo portal lo que queremos es mostrarles la gran cantidad de bondades y ventajas que ofrece este nuevo portal. Este nuevo portal les permite realizar visualización a partir de los datos, les permite consultar y cargar la información de una manera mucho más sencilla, les permite administrar la información a ustedes mismos, ya no tienen que escribirnos para que se les elimine la información o para que se les actualice algún tipo de información, ya la información es totalmente administrada por la entidad. Es un portal que les facilita, por ejemplo, si ustedes diseñan una gráfica o un mapa al interior de este portal, ustedes pueden llevarse esa gráfica o ese mapa a sus sitios web y pueden mejorar también sus sitios web. Es un portal que adquirimos con Sócrata. Sócrata es uno de los líderes mundiales en plataformas de datos abiertos. Entonces, por eso adquirimos este portal, porque es un portal pues que cumple como los estándares mundiales en temas de datos abiertos. Y ya tenemos alrededor de 600 entidades publicando. Y se han desarrollado alrededor de 21 aplicaciones que están consumiendo datos abiertos. Esperamos que se desarrollen muchísimas más y que ustedes también sean como los promotores de este uso de los datos abiertos.
Entonces, quiero mostrarles este ejemplo en Colombia, donde a partir de los datos abiertos del Instituto Nacional de Salud, que son los que ven aquí, este fue un conjunto de datos que tuvo 35.200 visitas y el Instituto Nacional de Salud lo que hizo fue publicar todos los datos de calidad del agua del país. A partir de la publicación de esta información, resulta que el periódico El Tiempo, que es nacionalmente conocido, tomó esta información y generó una noticia. Entonces cogió esta información, la cargó en un mapa y sacó una noticia que dice, ¿sabe usted dónde se toma la mejor y la peor agua del país? En este mapa, donde ustedes ven los punticos rojos, son aquellos lugares donde se toma la peor agua del país y los punticos amarillos son aquellos donde se toma la mejor agua del país. Esta noticia generó un impacto, para nuestro caso, pues realmente positivo, porque la población que obtuvo la peor agua del país, su alcalde salió en un nuevo comunicado diciendo que iba a tomar acciones y medidas para mejorar el agua de su ciudad. Entonces, como ven, este es el tipo de impactos que nosotros esperamos tener. La mejora en la calidad de los servicios públicos del país es una problemática que tenemos, creo que en todas las ciudades. Y algo tan sencillo como que el Instituto Nacional de Salud publique su información genera un impacto y una acción en el alcalde de una región que está sufriendo con problemas de salubridad en sus servicios públicos, como es algo tan importante como el agua. Entonces, al alcalde de Tamalemeque le hubiera costado muchísimo dinero realizar un estudio especializado del agua de su población. Pero gracias a la publicación de datos abiertos se pudo generar conciencia y se pudo generar acción a partir de esto. Con respecto a qué datos publicar, quiero contarles que tenemos desde Mintic un mapa de ruta, que quiere decir como el norte o como esos objetivos estratégicos que tenemos en apertura de datos, y tenemos 6 temas estratégicos en los que queremos trabajar, sin decir que los otros temas no dejen de ser importantes, pero estos son nuestros 6 proyectos para la apertura de datos en el país y son 6 temas relacionados con la movilidad, temas relacionados con la seguridad ciudadana, temas relacionados con la salud pública, temas relacionados con el ordenamiento territorial, temas relacionados con la cadena productiva del agro y temas relacionados con la calidad y la cobertura educativa. Entonces, si ustedes en sus regiones tienen información o producen información relacionada con estos 6 temas, pues también es un insumo para que sepan qué tipo de información pueden abrir. Entonces, muchas gracias. Este es mi correo electrónico. Y continuamos entonces con la funcionalidad de la plataforma de datos abiertos con Laura Ochoa. Buenos días a todos. Por favor, me confirman si están escuchando correctamente. Listo, entonces correcto. Vamos a continuar con la capacitación del día de hoy. Vamos ya a entrar un poco en materia para ver un poco lo que es la nueva plataforma que es Sócrata. Esta es la agenda que vamos a trabajar a partir de ahora. Vamos a tener una breve introducción, vamos a explorar un poco en la nueva herramienta de Sócrata, vamos a hablar un poco de la estructura de los datos, la creación de conjuntos de datos, revisaremos el esquema de los datos, la página de la metadata, actualizaremos los conjuntos de datos y por último veremos las visualizaciones, que es todo lo que podemos hacer con la nueva herramienta en cuestión de analítica.
En sus pantallas están viendo en este momento lo que es Sócrata y todos los beneficios que Sócrata tiene actualmente. Sócrata es la compañía a nivel mundial líder de datos abiertos. En este momento se encuentra en Estados Unidos, en Europa, y somos el primer país latinoamericano que está teniendo trabajos actualmente con Sócrata y que pues en este momento se escucha con interferencia. ¿Todos están escuchando con interferencia? Permítame un momento. Y bajito. ¿Y cómo lo subo? Escucha mal. Permítanme un segundo, por favor. Vamos a hacer la revisión del audio por si de pronto estamos teniendo conflictos. No, señor, esto no es grabado. Bueno, voy a intentar hablar un poco más lento para ver si podemos hacer así la presentación. Voy a volver. Entonces, correcto. Les presento la agenda del día. Vamos a tener una breve introducción, luego vamos a explorar con Sócrata. Vamos a hablar un poco de la estructura de los datos y la creación de conjuntos de datos desde cero. Revisaremos el esquema de los mismos, luego hablaremos de la página de la metadata, actualizaremos los conjuntos de datos y por último veremos las visualizaciones. Esta es toda la parte que nuestros usuarios pueden hacer para la analítica de los datos una vez nuestro conjunto de datos esté en Sócrata. En esta diapositiva estamos viendo los beneficios que tiene Sócrata actualmente. Sócrata es una compañía líder a nivel mundial de datos abiertos. Se encuentra en este momento en Estados Unidos, en parte de Europa, y somos el primer país latinoamericano trabajando con Sócrata. Entonces es una gran oportunidad. Lo importante de esta diapositiva y que todos tengamos en cuenta es esta parte que Sócrata está en la nube, por lo tanto no vamos a presentar conflictos de caídas o de que hay muchos usuarios a la vez, un nivel de usuarios que hagan que de pronto la plataforma se caiga o se ponga lenta. No vamos a presentar problemas en cuanto a subir datos constantemente o actualizarlos de manera de pronto diaria. Esos problemas no se van a ver. Entonces Sócrata nos está permitiendo hacer todas estas cosas que nos están mostrando en esta lista de aquí, además de que se encuentra en la nube y por lo tanto podemos ya ver que trae varios beneficios. Esta es una diapositiva de confianza. Estamos dándoles a ustedes una parte de estadísticas de Sócrata. Podemos darnos cuenta que el 90% de los programas de las ciudades de Estados Unidos están basados en datos abiertos publicados en Sócrata. Sócrata en Estados Unidos cuenta actualmente con 50 millones de vistas en la página por mes. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no solo las entidades públicas lo usan, sino además nuestros ciudadanos lo están utilizando o por lo menos lo están visitando. Tenemos un 12% de crecimiento en aplicación construidas en Sócrata. Esto es muy bueno porque entonces no solo los ciudadanos lo usan, también los desarrolladores y pueden al final realizar insumos que proveen al ciudadano de buenos beneficios, no sé, oportunidades importantes, como lo que decía Luisa en el primer pedazo de la capacitación. Entonces, pues tenemos en cuenta que de verdad los datos abiertos sí se usan,
si somos juiciosos en la actualización y en qué datos estamos subiendo al portal. Si son de interés para nuestros ciudadanos, los ciudadanos los utilizan. Bueno, esta es la presentación de Sócrates. Vamos a hablar un poco de la estructura de los datos. Esta es la parte más importante de toda la presentación, porque se refiere a lo que nosotros como entidades públicas tenemos diferentes informaciones regadas por todos lados. Son ejemplos de pronto información en archivos planos o en tablas de Excel. El siguiente es que tenemos de pronto información en Internet, de pronto en, no sé, formularios que tal vez tengan nuestras páginas de Internet. Y el siguiente es que tengamos información en los diferentes motores de bases de datos. Tenemos toda esta información, pero ¿qué hacemos con ella? Entonces, en este momento estamos proponiendo que la información que sea factible para ser un dato abierto se suba a la plataforma de datos abiertos. Entonces, ¿qué es estructurar los datos? Es aplicarle un patrón o una estructura para que Sócrates lo entienda y la aplicación sea óptima. Entonces, la idea es aplicar un patrón desde ceros a la información que tenemos en bruto, aplicarle un patrón o una estructura y de esta manera convertirla en información funcional. Un ejemplo práctico. Nosotros sacamos un formulario de Internet de aspirantes de estudiantes universitarios. Este formulario es un formulario que pide información básica del aspirante. La idea es aplicar la estructura de la que estábamos hablando anteriormente y convertirlo al final en una tabla funcional y entendible para Sócrates. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero es identificar los elementos importantes. Los elementos importantes serán las columnas de nuestra tabla. Estos serán los encabezados como tal de la columna. Luego tenemos que ver diferentes pasos de la siguiente diapositiva, pero lo que quiero ver que vean en esta diapositiva es que es el paso más importante para luego mapear los datos. Entonces, es importantísimo primero identificar las columnas de nuestra tabla. Ya en la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es. Ya identificamos los encabezados de las columnas. Ahora identifiquemos de qué tipo es cada columna. Es decir, un nombre completo sería un texto simple. Un número de documentos sería un texto simple, pero digamos que tuviéramos un monto, como en el ejemplo que está aquí. Un monto por semestre ya sería un número o un tipo moneda. ¿Para qué es esto? Para permitir que al final, si nosotros lo subimos como tipo número o moneda, nuestro ciudadano pueda hacer gráficas con este monto que está aquí. Si no es un tipo número o moneda, la gráfica no se va a poder realizar. Y el nivel de importancia técnica, es decir, que de todos estos datos es obligatorio que yo suba en mi tabla. ¿Todos los datos son necesarios para los ciudadanos? Tenemos que empezar a hacernos esa pregunta. ¿Por qué? Porque entre más el conjunto de datos sea de utilidad para el ciudadano, vamos a empezar a mitigar subir basura como tal a la plataforma y eso sería muy bueno. Entonces preguntémonos qué de todos nuestros datos son importantes y cuáles al final voy a subir. Ya después de hacer todo esto, ya tengo mis encabezados y mis columnas y mis tipos de datos identificados. Entonces, ahora sí puedo venir y decir, desde el formulario que tenía en Internet, voy a coger todos los datos que me han colocado todos los aspirantes, todos los estudiantes, y colocarlos ordenadamente en la tabla. Y de esta manera tengo un formato funcional para el Sócrates y ya sería un conjunto de datos que nosotros pudiéramos subir a Sócrates. ¿Qué debemos evitar? Hay una cosa muy importante. Una tabla no siempre es una hoja funcional o un conjunto funcional. ¿Por qué? Porque una tabla para nosotros puede tener errores como los que listo a continuación. El primero es que puede tener valores duplicados, es decir, tengo dos filas con exactamente la misma información. Esto al momento de analizar la tabla va a ocurrir que puede darnos información que no es verídica. De pronto, nuestro ciudadano va a decir, voy a hacer una sumatoria a ver cuánto están pagando todos los aspirantes de universidad, cuánto están pagando en total. Entonces estoy sumando dos valores completamente igual de una misma persona.
Al final me va a dar un monto que no va a ser real al monto que en verdad el ciudadano debería ver. No agregar valores verticalmente. Si ustedes se dan cuenta, esta es una fila, este primer número es un promedio de los semestres que vienen acá anterior y el segundo es la sumatoria de los montos por semestre que vienen aquí anterior. ¿Qué debemos evitar? Evitar hacer este tipo de cálculos en medio de la tabla y que aparezcan en Sócrates así. No subamos este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque Sócrates nos permite que los ciudadanos lo hagan por ellos mismos. El ciudadano puede entrar a nuestra tabla, que en este caso sería algo así, y decir yo quiero hacer un promedio por esta columna o yo quiero sumar esta columna. Y sin necesidad de que nosotros tengamos que subir esos datos como tal dentro de nuestra tabla. Evitar dos valores en una sola columna. Bueno, entonces este es un número de documento. Si ustedes se dan cuenta, mi número de documento pertenece a, primero, un tipo de documento, que en este caso es cédula, separado por un espacio y luego sí el número de documento. Evitemos este tipo de cosas dentro de una tabla. ¿Por qué? Porque si fuera, digamos, un número que yo puedo sumar o restar o dividir, Sócrates no lo va a entender porque está precedido de letras. Entonces, para Sócrates es un texto simple. Evitemos esas cosas, separémoslas en dos columnas diferentes, como lo ven aquí, tipo de documento y luego un número de documento, y así sí subámoslo a Sócrates. Ahora, podemos tener diferentes fuentes de datos que significan una misma cosa. El ejemplo que ven aquí a continuación es un ejemplo de presupuestos de una compañía. Está dividido en tres tablas diferentes que están en diferentes formatos, pero todas las tres se refieren a los mismos presupuestos, que nosotros podemos unir por el campo número de cuenta. Entonces, ¿qué les proponemos? Les proponemos que no subamos tres tablas diferentes a Sócrates. Proponemos que unamos las tres y ahí sí las subimos a Sócrates. De tal manera, nuestro ciudadano ya tiene toda la información en una sola tabla y no debe ir primero a esta, luego ver otro detalle de la misma información, tal vez de esta fila, verlo en la segunda tabla y un siguiente detalle en la tercera. Entonces evitemos esas cosas, subamos solo una única tabla y de esta manera es una tabla funcional para Sócrates. Y listo, después de todos los procedimientos, después de que conseguimos nuestras columnas, vimos los tipos de datos, la obligatoriedad, supimos que en verdad están correctas porque no tienen errores como los que listamos anteriormente, podemos decir que nuestras dos tablas, la de presupuestos y la de estudiantes, están correctas y ya las voy a subir hacia Sócrates. Entonces, como se dieron cuenta, este es un paso muy importante porque ustedes están dándole primero un análisis a los datos y están haciendo limpieza de datos para luego así subirlo a Sócrates. Cuando el conjunto de datos está configurado correctamente, es decir, es funcional, nuestro ciudadano puede hacer análisis de ese conjunto de datos y puede crear cosas como las que les mencionaba anteriormente, que en este caso está en su pantalla. Este es un diagrama de barras creado correctamente a partir de un conjunto de datos funcional. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la creación de conjuntos de datos con Sócrates. Entonces, la nueva plataforma, me permite crear tipos de conjuntos de datos con estos 5 tipos diferentes. El primero lo vamos a ver en el primer demo, por lo tanto aquí no lo voy a explicar, que es diseñar desde cero. El segundo tipo de dato es importar un archivo de datos. Importar un archivo de datos va a ser el que más usaremos como entidades públicas. ¿Por qué? Porque me permite subir archivos en CSV separado por comas o en Excel. Siempre debemos subir solo estos tipos de archivos. Aquí se nos aconseja que el formato sea CSV, pero de todas formas nos vamos a dar cuenta más adelante de la capacitación que se pueden subir las dos formas, tanto CSV como archivos en Excel. Luego también podemos ver que nos da opciones para importar datos geoespaciales. Si vamos por esta opción, debemos tener en cuenta que el formato del archivo debe ser KML. Este es un archivo marcado, este es un lenguaje marcado, que es un lenguaje en XML marcado con coordenadas de latitud y longitud. Esto lo hace un archivo KML y queda con este punto.
Y si no, es un .zip, pero el .zip contendría un archivo KML. De esta manera solo se pueden subir archivos geoespaciales. También se pueden subir archivos que no sean datos, es decir, textos planos, imágenes, un archivo, de pronto un Word. Estos tipos de archivos se pueden subir por esta opción que dice aquí, subir archivos que no sean datos. Y por último, que también lo usamos, algunas de las entidades los usan mucho, son archivos que son conjuntos que referencian datos externos. Es decir, yo aquí voy a colocar solo una URL a mi conjunto de datos que tal vez ya tengo arriba en la web, que ya lo tengo en la web desde mi plataforma como tal, desde mi página web propia. Entonces yo entro a Sócrata y le digo, vaya y diríjase a esta web. Y Sócrata, por medio de un botón, usted va a ir a la web que usted referenció. Se aconseja que en esta última que dice datos externos, las URL vayan directamente a tablas. Es decir, una URL no debe ir de pronto a un home de una página o de pronto que diga www.google.com, sino que vaya directamente a una tabla, a un conjunto de datos que sea pues entendible y que sea entendible que se suba a como conjunto de datos. Ahora, ¿cómo podemos subir archivos para crearlos en conjuntos de datos? Podemos subirlos desde el ordenador. Esta es la que más vamos a usar todos nosotros porque va a ser una ruta estática que estemos en nuestro computador que contenga el archivo de Excel. Pero si ustedes dicen que no, que ya lo tienen en internet, entonces vamos a seguir por esta opción y vamos a decirle que va a ser una URL directa a internet, pero como les mencionaba anteriormente, debe ser una URL que le pegue o un archivo CSV o un archivo de Excel. Entonces vamos a comenzar con el primer tema. Yo les voy a compartir en este momento la pantalla para que así ustedes vean cómo lo voy a hacer. Y si ustedes tienen, no sé, la oportunidad de seguir los pasos en otro computador, sería muy bueno. Pero ahí están viendo mi pantalla. Entonces, vamos a diseñar desde cero, vamos a diseñar el esquema desde cero para comenzar a tener como una breve explicación con la nueva herramienta. Entonces vamos a entrar a www.datos.gov.co, que es la URL que ya conocíamos. E inmediatamente, como ustedes se pueden dar cuenta, ya nos va a desplegar la nueva plataforma. En este momento estamos sufriendo algunos cambios en la nueva plataforma, estamos trabajando en ella, por lo tanto aparece este icono de advertencia de que Sócrata está en mantenimiento y está cambiando algunas de sus cosas. Entonces vamos a darle omitir a este cuadro de advertencia y voy a iniciar sesión. Bueno, voy a aprovechar antes de iniciar sesión. Mentiras. Antes de iniciar sesión voy a aprovechar para explicarles algo. Nosotros debemos como entidades públicas tener un usuario publicador para que Sócrata nos permita publicar datos, básicamente. Entonces, ingresamos por la parte superior derecha de la pantalla donde dice inscribirse. Esto es solo y únicamente si ustedes no tienen usuario aún. Si ya lo tienen, omitan esta parte de la capacitación. Bueno, entonces ustedes entran por la parte que dice inscribirse y inmediatamente Sócrata les va a mostrar un formulario desplegable donde ustedes deben llenar con información para poder abrir su usuario. Entonces el correo electrónico se les está pidiendo que sea un correo de la entidad, que no sea un correo personal. El nombre de usuario se les está pidiendo que por favor sea el nombre de la entidad publicadora. Pueden hacer uso de mayúsculas, de minúsculas y de espacios. La contraseña y la confirmación de la contraseña corresponde a la contraseña que van a usar a partir de ahora para la nueva plataforma. Su usuario y su contraseña son completamente nuevas a la que ya contenía la plataforma anterior. La contraseña debe ser mayor a 8 dígitos, debe contener mayúsculas, minúsculas y números. Ya por último nos pide que confirmemos el código CAPTCHA que está aquí. Entonces entramos el código CAPTCHA y
creamos la cuenta. Una vez hagamos clic en crear cuenta, la cuenta ha sido creada. Pero el único inconveniente es que la cuenta se crearía con permisos de visualización. Es decir, como si un ciudadano cualquiera entrara y creara una cuenta para él y para trabajar con los datos abiertos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos entrar a esta web, a nuestro correo y enviar un correo a soporte.ccc@mintic.gov.co y allí pedir que por favor al usuario que acabamos de ingresar con el nombre o con el correo le coloquen los permisos adecuados, le coloquen permisos de publicador. Eso sería lo único que debemos hacer y ya inmediatamente se le colocan permisos y ya podemos manejar la herramienta como se va a mostrar en esta capacitación. Entonces ya volví a la página principal. Como yo ya tengo un usuario de capacitación, voy a entrar a iniciar sesión. Y el usuario de capacitación es capacitacionmintic@gmail.com. Lo pueden usar todos si quieren seguir la capacitación. En este momento todos pueden usar este usuario. Y la contraseña es mintic en mayúscula 2016 asterisco. Tengan mucho cuidado cuando escriban la contraseña porque va a pasar esto. Cuando ustedes escriben contraseña que no es, el usuario se traba prácticamente. Entonces va a decir que la cuenta se bloqueará por 30 minutos. Como la cuenta va a estar bloqueada 30 minutos, voy a seguir con otro usuario de la capacitación. Yo les voy a dejar en el chat el usuario. Para que dentro de 30 minutos, por favor, todos entremos con este usuario. Este es el usuario y la contraseña es esta. Esperemos un tiempo mientras se puede restablecer la contraseña, pero yo voy a entrar con el mío para seguir con la capacitación. Bueno, aquí entré con mi usuario. Mi usuario tiene un poquito más de permisos que los normales, pero básicamente un usuario publicador va a contener esta misma parte de la pantalla que les estoy mostrando. Entonces ustedes como usuarios publicadores pueden ingresar por la sección editar configuración de la cuenta y aquí pueden colocar logo, pueden colocar nombre de usuario, pueden colocar información básica de la entidad. Eso sería muy interesante que todos lo diligenciáramos para que en el momento de publicar datos nuestros ciudadanos puedan saber quién publicó los datos y puedan tener de pronto información para contactarse con ustedes. Entonces todo eso lo van a hacer por medio de la parte que dice aquí, editar configuración de la cuenta. Luisa tiene razón. Si ya tienen un usuario, pueden ingresar con ese usuario y ir haciendo conmigo la capacitación. Entonces todos vamos a tener esta perfil básico y aquí vamos a tener un botón que dice crear nuevo. Vamos a darle clic a crear nuevo, seguido de clic en conjunto de datos. Y como vieron en la capacitación, se nos van a desplegar las 5 tipos de diferentes conjuntos de datos que podemos subir en Sócrata. La capacitación va a tratar de diseñar desde cero. Entonces, inmediatamente vamos a hablar de la página de la metadata. Esta es la página de metadata. La metadata es la descripción básica que contiene y general que contienen todos los conjuntos de datos. Esta página es de suma importancia porque cuando un ciudadano quiere saber de qué se trata el conjunto, quién lo publicó, hace cuánto lo actualizaron, hace cuánto fue creado, todo lo va a ver por medio de esta página. Entonces es importante que todas las entidades tengan en cuenta que la página debe diligenciarse completamente y no solo eso, si una entidad tiene más de un usuario publicador, los 2 usuarios o más de 2 usuarios deben siempre ser consistentes con lo que van a colocar en esta plataforma. Vamos a verlo a continuación. Voy a decir un título al conjunto de datos, entonces el título va a ser prueba de diseñar desde cero.
La descripción es que esta es la capacitación del 18 de agosto. Primer ejemplo. La categoría, no voy a colocarle una categoría, pero básicamente esos conjuntos de datos siempre deben pertenecer a una categoría. Entonces voy a poner cultura. La palabra clave va a ser prueba, capacitación y diseñar. Se pide que las palabras clave sean máximo 3 separadas por coma, pero pueden dejarla en una o en dos. Esta sería el título de cada una de nuestras columnas. Entonces voy a decir que la primera va a ser una columna que se llama valor y la segunda va a ser una columna que se llama número. La parte de licencia y atribución no la vamos a diligenciar, dado que aquí estará la única licencia que puede contener los conjuntos de datos, que es una licencia de datos abiertos. Esta parte no la vamos a diligenciar. Documentos adjuntos. La parte de documentos adjuntos se trata de si nuestro conjunto de datos tiene de pronto un diccionario de datos o si, bueno, si tiene imágenes relacionadas, ese tipo de cosas puede contener nuestro conjunto de datos. Entonces lo vamos a crear aquí. Clic y aquí decimos adjuntar y ahí adjuntamos el documento. Información de la entidad. Esta es la importante. Si ustedes colocan aquí, tienen digamos dos usuarios publicadores y los dos usuarios publicadores colocan información de entidades diferentes, es decir, de pronto uno lo coloca con mayúsculas y el siguiente lo pone en minúsculas, o de pronto que uno coloque MINTIC y el siguiente lo ponga Ministerio de Tecnología y Comunicaciones, para el ciudadano puede ser confuso y puede que Sócrata diga hay dos entidades publicando diferente, cuando no es así, hay una sola, sino que no tenemos un estándar de publicación. Entonces procuremos que aquí siempre coloquemos información verídica. Entonces voy a poner aquí en este momento prueba, la verdad. Voy a poner aquí Bogotá. De orden nacional, voy a decir que el sector no aplica. Todo esto, de todas formas, ustedes deben evaluarlo al momento de publicar un conjunto de datos. La cobertura geográfica la voy a poner nacional, el idioma español. La frecuencia de actualización voy a decir que es diaria. La fecha de emisión voy a poner la de hoy. Y en la fecha de actualización también colocaré la de hoy. URL de documentación y normativa es por si tenemos URLs de referencia para documentos externos que contenga el conjunto de datos o una normativa específica para este conjunto de datos. La privacidad es si queremos que nuestro conjunto sea público inmediatamente, es decir, que esté al alcance de todos los ciudadanos, o por lo menos dejarlo privado por ahora para que solo nosotros trabajemos en él. Como es un conjunto de pruebas, lo voy a dejar privado. Voy a darle clic en siguiente. Y listo, Sócrates ha dicho que se ha creado un nuevo conjunto de datos porque ya tiene la metadata hecha. Finalizar. Voy a esperar aquí un segundo y voy a volver a la capacitación. Entonces, listo. ¿Qué hicimos? Ya creamos un conjunto de datos y la página de la metadata ya la vimos. Entonces vamos a revisar el esquema de datos. ¿Qué es revisar el esquema? Revisar el esquema es trabajar con si ustedes se dan cuenta, la pantalla que aparece aquí actualmente en la plataforma es la pantalla en la que quedamos. Ahora, revisar el esquema, ¿de qué se trata? Vamos a editar filas, editar columnas, vamos a administrarlas, moverlas, ordenarlas. Eso es revisar el esquema. Esta parte es de suma importancia. Sócrata es una plataforma que nos permite hacer un montón de cosas con nuestros conjuntos de datos, analizarlos, visualizarlos, crear mapas, en fin, un montón de cosas. Pero nos permite hacer todas estas cosas solo y si solo
nuestro conjunto de datos tiene un formato coherente. Y esta es aquí la pantalla que tenemos aquí, que es sumamente importante. Estos son los tipos de datos más usados por nosotros en nuestros conjuntos de datos actualmente. Entonces tenemos un tipo de dato que es texto simple. El texto simple realmente es un texto, entonces no se va a poder graficar con ningún tipo de texto. Viene la parte numérica. El número, es importante que si es un número, sepan que la separación de miles es la coma y la separación de decimales es el punto. Si lo hacen al revés, Sócrates no lo va a entender. Hay un tipo para tratar el dinero, pero el dinero solo Sócrates lo va a entender si está precedido por el signo pesos. De esa manera, Sócrates comprende que es un tipo de dinero y lo va a colocar en una columna dinero. Hay un tipo porcentaje, pero el porcentaje Sócrates lo va a entender solo y si está el número precedido, puede ser un número entero o un decimal, pero está el número acompañado al final de un espacio y un porcentaje. Fecha y hora con zona horaria. La fecha y hora Sócrates la entiende con diferentes formatos, pero el que más hemos usado es el siguiente: mes, día y año, espacio, hora, minuto, segundo y pueden decir AM o PM. Pero tengan en cuenta, estamos hablando de mes, día y año, no como lo tenemos nosotros actualmente. Actualmente la mayoría de los conjuntos es día, mes, año. Sócrates ese no lo va a entender. Ubicación. La ubicación son latitud y longitud separada por una coma en medio, encerrados en paréntesis. Entonces, abre paréntesis, latitud decimal, coma, longitud decimal y cierra paréntesis. De esta manera podemos graficar mapas correctamente. Luego vamos a ver un ejemplo de mapas. Las URL, el correo electrónico, hay formatos de fotos, imágenes, también puedes añadir a un conjunto de datos, le puedes añadir un texto plano, puede ser de pronto también un PDF, entonces aquí también puedes encontrar este tipo de formatos. Y un enlace al conjunto de datos. Sócrates provee de diferentes formatos para los conjuntos de datos que vamos a encontrar en un link. Por lo tanto, voy a compartir pantalla para que podamos ver. Perdón. Voy a compartir pantalla. Y todos están viendo mi pantalla. Si ustedes se dan cuenta, esta es la plataforma de Sócrates explicando los diferentes tipos de datos que podemos usar. Voy a bajar y pueden ver, ustedes pueden ver en este momento los números, la moneda y el porcentaje. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los porcentajes solo lo van a entender así. Los números, por el contrario, van a ser así. Si ustedes dicen que este es un porcentaje, Sócrates te va a decir no, no es un porcentaje porque no tiene el signo porcentaje. Así es solo un número. Los tipos de formatos que admiten para las fechas son todos estos. Por favor, podemos empezar a mirarlos y empezar a ver si nuestros conjuntos de datos contemplan estos tipos. Si no, es mejor que a la columna que tenga la fecha, que digamos en este caso sería de pronto un día, mes y año, esa fecha que contenga esa columna no la dejemos como formato de fecha porque Sócrates no lo va a entender. Entonces coloquemos esa columna por lo pronto como un texto plano y en el futuro digamos que nuestros conjuntos de datos tengan estos formatos. Aquí hay más formatos con los que podemos trabajar en cuanto a fechas, entonces ahí tienen un montón de formatos que podemos usar. Aquí también podemos encontrar la explicación de las columnas de longitud y latitud. Esta pantalla, esta web, mentira, se las voy a compartir por el chat en este momento para que ustedes tengan acceso a ella de la misma manera y puedan empezar a ver Sócrates qué les permite y con qué tipo de formatos les permite. Voy a cerrar la pantalla.
Entonces, continuamos. Revisar el esquema, como les comentaba anteriormente, si ya tenemos los tipos de datos y nuestras columnas, podemos adicionar, ocultar y borrar columnas, editar las propiedades de las columnas o adicionar y borrar filas. Vamos a verlo. Entonces, vamos a ver un demo en el que vamos a hablar del esquema, de las columnas y la fila, y vamos a ver de una vez cómo subir un archivo de datos. Es decir, aquí lo estamos haciendo desde ceros, pero si nuestro conjunto de datos ya es una tabla en Excel, vamos a ver ese ejemplo. Entonces voy a volver a compartir la pantalla. Entonces están viendo mi pantalla actualmente. Aquí fue donde nos quedamos. Diseñamos desde cero, abrimos la página de la metadata, diligenciamos la metadata y creamos el conjunto de datos. Entonces nos va a salir, siempre que trabajemos en el conjunto de datos, nos va a salir algo que se llama copia de trabajo. La copia de trabajo es una página que abre Sócrata para permitir que nosotros editemos nuestro conjunto de datos sin presentar esa adición aún al ciudadano. Es decir, el ciudadano en este momento está viendo, de pronto que está en mi conjunto de datos actualmente al mismo tiempo que yo lo estoy editando, mi ciudadano está viendo exactamente lo que había antes de yo decir editar. Una vez que yo publique mi conjunto de datos por medio del botón que encuentran en la parte izquierda de la pantalla, el ciudadano ve los cambios, antes no. Entonces aquí sencillamente voy a colocar una columna que se llame valor, que fue la que ya había especificado. El valor, voy a decir que el tipo de dato es texto simple y crearemos esta columna. Y voy a crear una segunda columna que, como había dicho en la metadata, es número. El tipo de dato de esta es número y la crearemos. Listo. De esta manera podemos crear tantas columnas como sean necesarias. Podemos, de pronto, que yo quiera moverla para acá y entonces ya va a ser así, o que quiera aquí colocarles 5.9 y el valor decir que es un decimal. Aquí 5.9 y el valor decir que es un decimal. Porque recuerden que la columna número es numérica y el valor me permite colocarle texto y números. Listo, yo puedo decir aquí ya que estoy contenta con el conjunto de datos y que decidí que el conjunto está correcto y le digo publicar conjunto de datos. El conjunto de datos a partir de ahora es público, pues no es público porque siempre lo dejé si se acuerdan yo lo dejé privado desde el principio. Podemos verlo aquí donde dice permisos. Si se dan cuenta, mi conjunto sigue siendo privado, pero ya lo guardé dentro de la plataforma. Eso significa publicar. Ya el conjunto está ahí en la plataforma y ya si quiero hacer cualquier cambio, entro por la opción de editar. Ahora, ustedes me dicen, listo, Laura, entonces ya creamos el conjunto, ya sé cómo crearlo desde ceros, pero resulta que yo tengo tablas estructuradas ya predefinidas que tienen 20 filas y no sé cuántas columnas, entonces pues diseñar desde cero no me va a funcionar. Yo les digo sí. Entonces volvamos a la opción desde mi perfil, volvamos a la opción de crear un nuevo conjunto de datos. Y usemos la que yo les comentaba en las diapositivas, que es la que más vamos a usar. Usemos importar un archivo de datos. Entonces, aquí vamos a tener las dos opciones que hablábamos en la diapositiva. Vamos a tenerla desde mi ordenador o vamos a tener desde una URL el conjunto de datos. Yo lo tengo en el computador, entonces lo vamos a tener así. Aquí nos va a pedir que por favor subamos de dónde se encuentra nuestro conjunto de datos. Vamos a subir y voy a buscar dónde se encuentra mi archivo. Voy a usar el que dice práctica de capacitación. Y voy a esperar aquí. Les voy a mostrar exactamente lo que contiene el archivo para que ustedes puedan ver lo que en este momento Sócrata está importando.
Listo. Si ustedes se dan cuenta, el primer archivo es un archivo CSV, separado por comas, por eso se ve así. Pero si ustedes se dan cuenta, contiene columnas de ID proceso, texto, estado proceso. Lo importante de estas columnas que quiero que vean es una columna que se llama, y que ustedes ven aquí como cuantía, y otra que se llama como total. Estas dos columnas son estos números que encuentran aquí. Si ustedes se dan cuenta, el primer número es idéntico al segundo. La única diferencia es que el primero no tiene formato y el segundo sí. El segundo tiene un formato de moneda y el primero solo y sencillamente es un número. Luego vamos a tener formatos de fechas. Fecha 1, fecha 2 y fecha 3. La fecha 1 es un formato que Sócrata me admite que estaba en mi lista, en las que yo les mostré en la pantalla anterior, en esta. Es uno de los formatos admisibles por Sócrata, que es este primero que se encuentra aquí. Esa es mi primer fecha, si se dan cuenta. La segunda fecha es otro formato admisible por Sócrata, que es el que yo les hablaba en la diapositiva. Mes, día y año. Y la tercera fecha es el formato que contenemos todos los conjuntos de datos actualmente. Día, mes, año. Esta tercera fecha la coloqué aquí para que ustedes se den cuenta que Sócrata no la entiende y la coloca como un texto plano. Lo que tenemos a continuación es una columna de falso y verdadero. Esta columna también se explica en la web que les envié, como en esta parte que dice checkbox. Entonces nos permite hacer columnas de sí y no, siempre y cuando nuestras columnas tengan estos formatos. La columna tiene ese formato. Dice sí y en algunas dice no. Nuestro último columna es una columna de porcentaje. Es un número decimal acompañado de un signo porcentaje. Ustedes se darán cuenta que Sócrata lo entendió bien, porque estaba bien formateado. Volvamos a Sócrata. Entonces, apenas yo coloqué la URL de mi conjunto, la dirección desde mi computador, de donde se encontraba el archivo CSV, que es este, Sócrata lo interpretó. Se puede decir que lo intentó interpretar y me dijo, yo encontré en ese archivo que tú me enviaste, encontré estas columnas que encuentras acá. Y yo encontré que esas columnas, después de analizarlas, tienen este tipo de dato. Esta siguiente, que es esta columna, que dice columna fuente, me dice si yo quiero en este momento decirle de pronto, este ID no es este ID es ID estado de proceso. Entonces ahí ya cambié el orden de las columnas, pero en este caso lo voy a dejar así. Entonces esta parte es fundamental para Sócrata, porque ustedes aquí van a especificarle a Sócrata cómo es que va a importar el conjunto de datos. Entonces, yo digo, para el ciudadano ID no es algo que el ciudadano comprenda. Entonces voy a borrarlo y voy a decir que esta columna la voy a llamar de ahora en adelante número de fila. Listo. El ciudadano lo va a entender, Sócrata lo va a subir como número de fila, Sócrata va a subir que la columna se va a llamar número de fila a pesar de que viene de ID, pero la columna se va a llamar así. Ahora volvamos a nuestro conjunto. Se dieron cuenta que Sócrata ya me dijo, yo entendí que algunos eran monedas, números, cuestiones de fecha, yo los entendí así y de una los coloqué así, pero entonces yo voy a hacer una